¿Qué es el D-Rex? El dinosaurio mutante de Jurassic World Rebirth explicado. InGen siempre ocultó sus errores genéticos, pero esta vez, algo monstruoso ha salido a la luz. El D-Rex, una abominación mutante que redefine el terror en Jurassic World Rebirth. ¿Y si no es solo otro dinosaurio, sino el resultado de décadas de experimentos fallidos? ¿Una criatura diseñada por accidente que ahora podría ser incontrolable? Quédate hasta el final para descubrir su verdadero origen y por qué podría cambiar el futuro de la franquicia. Nada en Jurassic Park es natural. Desde el momento en que InGen comenzó su carrera científica por revivir a los dinosaurios, quedó claro que el proceso estaba lejos de ser una recreación precisa del pasado. El Dr. Henry Wu, el genio genético detrás de la clonación de estas criaturas, no tardó en admitir una verdad incómoda. Ninguno de los dinosaurios creados en los laboratorios de Jurassic Park es realmente natural. De hecho, la mayoría son construcciones genéticas adaptadas a las necesidades de la compañía, muchas veces con alteraciones significativas para garantizar su supervivencia o comportamiento en cautiverio. ¿Cómo lograron esto? Al tomar fragmentos incompletos de ADN fósil, los científicos de InGen rellenaron los huecos con material genético de especies actuales, como ranas, aves y reptiles modernos. Este proceso, aunque ingenioso, introdujo características no propias de los dinosaurios originales. Por ejemplo, los raptores mostraron un comportamiento social mucho más complejo y violento de lo que se esperaría en sus contrapartes reales, convirtiéndolos en depredadores mucho más peligrosos. El Dilophosaurus, por su parte, fue alterado para escupir veneno y desplegar una cresta colorida como mecanismo de defensa, rasgos que nunca se han encontrado en registros fósiles. El D-Rex, o D-Rex, encaja perfectamente en esta línea de criaturas personalizadas. Aunque su apariencia pueda parecer exagerada para algunos, su origen se encuentra dentro de este mismo proceso de manipulación genética. En lugar de ser una representación histórica precisa, el D-Rex es el resultado extremo de una serie de modificaciones y empalmes genéticos que, como en el caso de otros dinosaurios en la saga, buscaban crear algo mejorado, aunque el resultado haya sido una abominación. Este monstruo es un recordatorio aterrador de que en el mundo de Jurassic Park, nada es lo que parece, y todo puede salir mal cuando se juega con la genética. Experimentos fallidos que fueron más allá. Los errores genéticos no son una novedad en el universo de Jurassic Park, y las novelas de Michael Crichton dejaron pistas inquietantes sobre lo peligrosos que podían ser estos experimentos fallidos. Al principio, InGen no tenía control absoluto sobre los resultados de sus experimentos. Clonar dinosaurios no era simplemente cuestión de combinar genes. Era un proceso lleno de incertidumbres, donde los primeros intentos fallaban constantemente. Muchos especímenes no sobrevivían al nacimiento, presentaban deformidades o desarrollaban comportamientos anormales que los hacían inviables. Uno de los casos más notables de estas anomalías es el Carnotaurus camaleónico que aparece en El Mundo Perdido. Este dinosaurio desarrolló la habilidad de camuflarse con su entorno, algo que no era parte de su naturaleza original, sino el resultado de alteraciones genéticas inesperadas. Este tipo de errores no solo aumentaron la peligrosidad de las criaturas, sino que también demostraron que los límites de la manipulación genética eran más borrosos de lo que InGen estaba dispuesto a admitir. Ahora, imagina al D-Rex como la culminación de todos estos fracasos combinados en un solo espécimen. No es simplemente un error aislado, sino el producto de décadas de pruebas, experimentos y mutaciones acumuladas. Su existencia podría ser la prueba de que InGen nunca tuvo control total sobre su propia tecnología. Lo que vemos en el D-Rex es un híbrido que no debería haber existido, una criatura tan impredecible y peligrosa que pone en jaque la ética misma de la clonación. Este monstruo es el resultado de una cadena de errores genéticos que, lejos de ser corregidos, se han amplificado hasta dar lugar a una verdadera aberración. El horror de los dinosaurios híbridos descartados. La idea de combinar el ADN de dinosaurios con el de otras especies no es nueva en el universo de Jurassic Park. De hecho, uno de los conceptos más controvertidos y aterradores que casi llegó a materializarse fue la mezcla de ADN humano y dinosaurio. En los primeros borradores de la cancelada Jurassic Park 4, los guionistas imaginaron un escenario donde InGen crearía híbridos diseñados para fines militares. Estas criaturas tendrían cuerpos de dinosaurio, pero con modificaciones grotescas. Brazos más largos, dedos articulados, cráneos alargados con rasgos humanos, y una inteligencia superior que les permitiría obedecer órdenes y luchar en escenarios de combate. Aunque esta idea fue descartada para la película, dejó una marca indeleble en la franquicia.
El horror de estos híbridos humanos-dinosaurio encajaba perfectamente con el tono de las novelas de Michael Crichton, que siempre exploraron las consecuencias éticas y científicas de la manipulación genética. Crichton planteaba un mundo donde el avance de la ciencia desbordaba los límites de lo moralmente aceptable. ¿Y qué puede ser más aterrador que mezclar la genética de criaturas extintas con la de los propios humanos? El D-Rex podría ser un descendiente espiritual de estas ideas descartadas, pero llevado por un camino diferente. Aunque no haya indicios de que su creación involucre ADN humano, existen teorías que sugieren que su desarrollo podría haber involucrado especies cercanas a los humanos, como primates, para obtener ciertos rasgos anatómicos. Por ejemplo, su cabeza alargada y sus extremidades adicionales podrían ser el resultado de mezclar genes de simios para mejorar su equilibrio, fuerza o inteligencia. Otra posibilidad es que, en lugar de humanos, los científicos de InGen recurrieran a otros animales altamente adaptativos, como insectos o anfibios, para estabilizar su genoma. Esto explicaría por qué el D-Rex posee características tan distintas y anatómicamente extrañas. Aunque no sea un híbrido humanoide en el sentido literal, su presencia representa el legado de esas ideas terroríficas. Una criatura que nunca debió existir, pero que ahora amenaza con desatar el caos. ¿El D-Rex es un híbrido con primates? Una de las teorías más escalofriantes sobre el origen del D-Rex sugiere que su anatomía peculiar es el resultado de la mezcla de ADN de dinosaurio con primates. Esta teoría no solo es plausible dentro del universo de Jurassic Park, sino que también encaja con la historia de errores genéticos y soluciones desesperadas por parte de InGen. Al enfrentarse a fragmentos incompletos de ADN de dinosaurio, los científicos necesitaban encontrar un puente genético que estabilizara las secuencias y permitiera la creación de un organismo funcional. Si tomamos en cuenta las similitudes anatómicas entre primates y muchas especies de dinosaurios bípedos, este empalme habría parecido, en teoría, una solución lógica. El resultado, sin embargo, podría haber sido más monstruoso de lo que esperaban. La extraña forma humanoide del D-Rex, con extremidades adicionales y una cabeza deformada, podría ser el producto de esta combinación genética. Sus brazos parecen más articulados de lo normal, similares a los de un simio, y su forma de caminar podría sugerir una mezcla entre la locomoción bípeda típica de los dinosaurios y la capacidad de apoyarse en las extremidades delanteras, como lo hacen los gorilas o chimpancés. Si esta teoría es cierta, el D-Rex no solo sería físicamente aterrador, sino que también tendría un comportamiento impredecible. Los primates son conocidos por su inteligencia, su capacidad de resolver problemas y su agresividad cuando se sienten amenazados. Al mezclar estas características con el instinto depredador de un dinosaurio, InGen pudo haber creado una criatura extremadamente difícil de controlar. El D-Rex podría mostrar un nivel de agresividad superior al de cualquier raptor, con la capacidad de planear ataques estratégicos y adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Esto lo haría aún más peligroso que un depredador normal, ya que no actuaría solo por instinto, sino también por cálculo. Además, si su ADN proviene de grandes primates, podría haber desarrollado un sistema social complejo o incluso la capacidad de comunicación básica, lo que lo convertiría en un líder nato dentro de su entorno. Un D-Rex, capaz de liderar otros dinosaurios mutantes, sería el peor escenario posible. Una criatura que combina fuerza, inteligencia y ferocidad en proporciones aterradoras. ¿Y si esta abominación no fue un accidente, sino un intento deliberado de InGen por crear al depredador definitivo? Esta posibilidad deja abiertas muchas preguntas sobre el verdadero propósito de este híbrido. ADN de insectos en el D-Rex. Otra teoría fascinante y perturbadora sugiere que los científicos de InGen podrían haber utilizado ADN de insectos para estabilizar el genoma del D-Rex. Aunque al principio pueda parecer una idea descabellada, los insectos son algunas de las criaturas más adaptativas y resistentes del reino animal, lo que los convierte en candidatos ideales para complementar secuencias genéticas inestables. En el pasado, InGen ya había demostrado su voluntad de tomar decisiones arriesgadas para lograr resultados, como cuando utilizaron ADN de ranas para rellenar los huecos en el material genético de los dinosaurios. Entonces, ¿por qué no llevar esta lógica un paso más allá? Los insectos poseen características biológicas únicas que podrían haber sido atractivas para los científicos. Por ejemplo, las extremidades adicionales del D-Rex podrían ser resultado de la incorporación de genes de artrópodos, como los insectos palo o los ciempies, conocidos por su capacidad de regenerar extremidades. Esto explicaría por qué el D-Rex parece tener más apéndices de los necesarios y por qué estos son tan flexibles y articulados. Además,
Los insectos son maestros de la adaptación y la supervivencia en condiciones extremas, por lo que su ADN podría haber ofrecido a los científicos de InGen la posibilidad de crear un organismo más resistente. Pero esta fusión genética no solo habría alterado su apariencia física, sino también su comportamiento. Los insectos depredadores, como las mantis religiosas o las avispas, son extremadamente agresivos y metódicos al cazar. Si el D. rex heredó estas características, podría explicar por qué su conducta es mucho más errática y violenta que la de otros dinosaurios híbridos. A diferencia de los depredadores tradicionales, que atacan cuando tienen hambre o se sienten amenazados, el D. rex podría tener una agresividad constante, casi como si estuviera programado para matar sin motivo aparente. Además, algunos insectos poseen sistemas de comunicación complejos mediante señales químicas o visuales. Si el D. rex ha heredado alguna de estas habilidades, podría tener una forma única de interactuar con su entorno, lo que lo haría aún más impredecible. Imagina una criatura capaz de cazar en equipo con otros híbridos o incluso de enviar señales para emboscar a sus presas. Esta característica lo haría no solo letal, sino también casi imposible de evadir. Por último, existe la posibilidad de que esta fusión con insectos haya generado anomalías en su desarrollo biológico, como sistemas nerviosos hiperactivos o capacidades sensoriales avanzadas. Algunos insectos son capaces de percibir vibraciones mínimas en el aire, lo que les permite detectar a sus presas antes de que éstas puedan reaccionar. Si el D. rex tiene un sistema sensorial similar, podría detectar movimientos a gran distancia y planear ataques con precisión quirúrgica. En este contexto, el D. rex no sería simplemente un error genético más, sino una criatura diseñada por accidente para ser el depredador perfecto. Su anatomía extraña, su comportamiento violento y su adaptabilidad lo convierten en un enemigo formidable, capaz de dominar cualquier ecosistema en el que se encuentre. ¿Y si los científicos de InGen sabían que estaban jugando con fuego, pero decidieron arriesgarse de todas formas? Esta teoría nos deja una inquietante reflexión. A veces los intentos desesperados por corregir un error pueden crear algo mucho peor que el problema original. ¿Un error en el primer T-Rex clonado? Una de las teorías más escalofriantes, y quizás la más plausible, es que el D-Rex no sea el resultado de un experimento intencionado, sino de un error catastrófico durante los primeros intentos de clonar al Tyrannosaurus Rex. Cuando InGen inició su misión de devolver a los dinosaurios a la vida, se enfrentó a una barrera científica enorme. El ADN fósil recuperado de los restos prehistóricos estaba incompleto, fragmentado y lleno de vacíos imposibles de llenar de manera natural. En su desesperación por lograr resultados, los científicos optaron por rellenar esos vacíos con ADN de especies modernas, un proceso que les permitió alcanzar algunos éxitos, pero también les dejó con una larga lista de fracasos genéticos. Imagina este escenario. Los primeros intentos de clonar al T-Rex dieron lugar a criaturas deformes, con estructuras óseas anormales, extremidades adicionales o comportamientos erráticos que los hacían incontrolables. El D-Rex podría ser una de estas aberraciones, una versión temprana y fallida del rey de los dinosaurios que, en lugar de ser eliminado, fue conservado como un objeto de estudio para entender qué salió mal. Sus deformidades físicas como la cabeza normal, las extremidades adicionales o su cuerpo desproporcionado serían el reflejo de un proceso de clonación defectuoso, donde el material genético no se ensambló correctamente. Esto podría explicarse mediante lo que se conoce como incompatibilidad genética. Al intentar empalmar genes de distintas especies para rellenar los vacíos, los científicos podrían haber combinado secuencias que no se integraron bien, resultando en mutaciones no deseadas. Por ejemplo, un intento de estabilizar el genoma del T-Rex con material genético de otros grandes depredadores podría haber producido un espécimen cuyos órganos internos, músculos y huesos, no se desarrollaron de manera sincronizada, creando una criatura con una fisiología completamente fuera de lo común. Pero el aspecto más aterrador de esta teoría es la posibilidad de que este error genético no solo afecte la apariencia física del T-Rex, sino también su comportamiento. Un cerebro mal desarrollado podría haber provocado que el D-Rex muestre agresividad extrema y descontrolada, atacando no por necesidad, sino como un instinto automático. En lugar de ser un depredador eficiente como el T-Rex original, el D-Rex sería una máquina de destrucción impulsada por impulsos impredecibles y violentos. Esto lo convertiría en una amenaza mucho mayor, ya que no actuaría según los patrones normales de caza o supervivencia, sino de manera caótica y letal. Si el D-Rex es realmente un error en el primer T-Rex clonado, plantea una pregunta inquietante.
¿Cuántos otros fracasos genéticos como este se esconden en las sombras del legado de Ingen? Es posible que esta criatura represente solo la punta del iceberg de los horrores creados durante los primeros años del proyecto, horrores que por razones desconocidas nunca fueron revelados al público. ¿Otras instalaciones secretas de Ingen? Las novelas de Michael Crichton siempre insinuaron que Isla Sorna, conocida como la Isla B, no era el único lugar donde Ingen realizó sus experimentos. Aunque esta isla era el principal centro de producción y clonación de dinosaurios, se sugiere que existían otras instalaciones más pequeñas y secretas, algunas utilizadas para pruebas iniciales o proyectos que no se consideraban lo suficientemente avanzados para ser trasladados a Sorna. ¿Podría el DIRX haber sido creado en uno de estos laboratorios olvidados, lejos de los ojos de la supervisión general? En el tráiler de Jurassic World Rebirth, se muestra una instalación misteriosa que parece más moderna y avanzada de lo que cabría esperar para la época en la que se desarrollaron los experimentos originales de Ingen. Dentro de esta instalación, se pueden observar cámaras de incubación y especímenes mutantes, lo que sugiere que aquí no solo se producían dinosaurios convencionales, sino también híbridos o prototipos experimentales. Esto refuerza la idea de que Ingen tenía divisiones científicas que operaban en secreto, y es posible que esta instalación en particular haya sido diseñada específicamente para llevar a cabo experimentos arriesgados o poco éticos. En las novelas, se menciona que Ingen enfrentó múltiples fracasos en sus primeros intentos de clonación, muchos de los cuales nunca se documentaron oficialmente. Si la isla Sorna se convirtió en el epicentro de la producción masiva de dinosaurios exitosos, es lógico pensar que otras islas o laboratorios remotos se utilizaron para pruebas iniciales y prototipos fallidos. Estas instalaciones, lejos del control corporativo central, podrían haber sido el lugar perfecto para ocultar los fracasos más inquietantes como el DIRX. Una pista clave que respalda esta teoría es la presencia de un nido de Quetzalcóatlus, en lo que parece ser un antiguo templo en la isla que se muestra en el tráiler. Este detalle indica que, en algún momento, esta isla fue habitada por humanos, y su infraestructura podría haber sido adaptada por Ingen para llevar a cabo experimentos secretos. La elección de una ubicación remota como esta tendría sentido si consideramos que los científicos de Ingen no querían correr el riesgo de que sus fracasos fueran descubiertos. Otra posibilidad es que esta instalación fuera un precursor de Isla Sorna, donde los primeros intentos de clonación dieron lugar a especímenes defectuosos y abominaciones genéticas. Cuando los científicos lograron dominar el proceso de clonación, trasladaron la producción a Sorna, pero dejaron atrás los experimentos fallidos. Si el DIRX nació en esta instalación, podría ser uno de los muchos especímenes que fueron abandonados cuando los esfuerzos de Ingen se enfocaron en la producción en masa. Pero ¿por qué mantener estas instalaciones en secreto durante tanto tiempo? Una razón probable es que los resultados obtenidos en estos laboratorios eran demasiado perturbadores para ser revelados al público. Ingen sabía que los fracasos genéticos y las criaturas mutantes como el DIRX representarían un escándalo que podría destruir su reputación y poner en peligro todo el proyecto de Jurassic Park. Por lo tanto, en lugar de destruir los especímenes fallidos, los científicos pudieron haberlos mantenido en estas instalaciones remotas para estudiarlos en secreto, con la esperanza de aprender de sus errores y evitar que se repitieran en el futuro. El DIRX, entonces, no sería solo el resultado de un error aislado, sino parte de un legado más oscuro y oculto de Ingen, una red de laboratorios secretos donde se llevaron a cabo experimentos que nunca debieron haber existido. Si estas instalaciones siguen activas, es posible que aún queden otros horrores genéticos esperando ser descubiertos. Y si el DIRX no es el único, ¿qué otras abominaciones están escondidas, listas para ser liberadas en el mundo moderno? El nido del Quetzalcóatlus y su conexión con el DIRX. Una escena intrigante del tráiler de Jurassic World Rebirth muestra lo que parece ser un templo antiguo en medio de una densa jungla, donde habita un majestuoso Quetzalcóatlus, una de las criaturas voladoras más grandes y temibles de la prehistoria. Este detalle, aunque aparentemente menor, puede ofrecer pistas cruciales sobre los orígenes del DIRX y el propósito real de esta misteriosa isla. El hecho de que el Quetzalcóatlus haya construido su nido en esta ubicación sugiere que no estamos ante una simple instalación científica. Este lugar tiene historia, y parece haber sido habitado por humanos mucho antes de que los eventos actuales se desarrollaran. Al observar el templo, se podría deducir que la isla esconde secretos que van más allá de simples experimentos de clonación. ¿Acaso este era un sitio ceremonial o de investigación de alguna civilización antigua que luego fue adaptado por Ingen? O, más probable aún,
Fue aquí donde la empresa llevó a cabo sus primeras pruebas genéticas antes de trasladarse a la más conocida isla Sorna. Las novelas de Michael Crichton mencionan que InGen tenía múltiples instalaciones y es posible que este sitio fuera un precursor o una estación de pruebas inicial donde se realizaron experimentos extremadamente riesgosos que nunca se documentaron oficialmente. El hecho de que un Quetzalcoatlus habite esta zona refuerza la idea de que este lugar no es un sitio cualquiera. Es posible que, en algún momento, los científicos de InGen soltaran varias especies experimentales aquí para observar cómo interactuaban en un entorno seminatural antes de decidir si eran viables para Isla Nublar o Isla Sorna. El Quetzalcoatlus podría haber sobrevivido a este proceso y haber permanecido en la isla durante años, prosperando en un ambiente que, aunque controlado inicialmente por los humanos, eventualmente quedó abandonado. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el Dirks? Una teoría interesante sugiere que este templo podría haber sido utilizado como una base para incubar especímenes mutantes, y el Dirks sería uno de ellos. Si este lugar fue realmente uno de los primeros centros de experimentación de InGen, es posible que aquí se desarrollaran prototipos de dinosaurios híbridos antes de perfeccionar el proceso de clonación en Isla Sorna. Los científicos, enfrentados a constantes fracasos, podrían haber creado al Dirks como resultado de uno de sus primeros intentos por estabilizar el ADN de depredadores como el T-Rex. El hecho de que esta isla haya sido abandonada podría indicar que los experimentos aquí fueron considerados demasiado peligrosos o problemáticos como para continuar. El templo y el nido del Quetzalcoatlus, entonces, podrían ser pistas visuales que nos llevan a descubrir el origen real del Dirks, un experimento fallido, olvidado en el tiempo, pero que ahora ha regresado para cobrar vida y aterrorizar a una nueva generación. Si esta teoría es cierta, este lugar no es solo un escenario más en la película, sino una pieza clave en la historia de los experimentos genéticos de InGen y el terror que desencadenaron. ¿El Dirks será el monstruo que domine el futuro de Jurassic World? A lo largo de la franquicia de Jurassic Park, hemos visto a muchas criaturas icónicas dominar la pantalla, desde el Tyrannosaurus Rex original hasta el Indominus Rex en Jurassic World. Pero el Dirks promete ser algo completamente diferente. No solo un depredador físico, sino también una representación del lado más oscuro y descontrolado de la ciencia genética. Sea cual sea su origen, una cosa está clara. Su diseño y naturaleza aberrante lo convierten en un monstruo diseñado para infundir terror y dejar una marca imborrable en la franquicia. El Dirks no es simplemente otro híbrido diseñado para ser más grande o más fuerte. Su apariencia mutante y su comportamiento errático sugieren que es el resultado de múltiples errores genéticos acumulados a lo largo del tiempo. Esto lo convierte en algo más aterrador que el Indominus Rex o el Indoraptor, ya que no se trata de una creación intencionada con un propósito claro, sino de una criatura que encarna lo impredecible de los experimentos genéticos de InGen. Su deformidad anatómica, posiblemente con extremidades adicionales, una cabeza desproporcionada y una forma de moverse poco natural hace que sea visualmente perturbador, una característica que lo diferencia de los depredadores más elegantes y mortales que hemos visto anteriormente. Sin embargo, no es solo su apariencia lo que lo convierte en una amenaza única, sino su comportamiento. A diferencia de otros depredadores, el Dirks podría actuar no por necesidad o instinto, sino de forma impredecible y errática. Si su creación fue el resultado de errores acumulados y genes mezclados al azar, su naturaleza podría ser incontrolable. Imagina a un depredador que no caza solo por alimento, sino que ataca de forma desmedida y sin motivo aparente. Esto lo haría más peligroso no solo para otros dinosaurios, sino también para los humanos que intenten contenerlo. Además, si el Dirks hereda características de otras especies, ya sea primates, insectos o incluso depredadores marinos, su capacidad de adaptación podría ser mucho mayor de lo que se espera. Podría aprender rápidamente a evadir a sus captores, moverse en distintos terrenos e incluso desarrollar estrategias de caza en equipo si logra liderar otros especímenes mutantes. Esto lo convertiría en un verdadero monstruo evolutivo, capaz de adaptarse a cualquier entorno y superar los obstáculos que se le presenten. La pregunta es, ¿será esta criatura el nuevo villano principal de la franquicia? Todo apunta a que el Dirks no es solo una amenaza pasajera, sino una figura central que redefinirá el futuro de Jurassic World. Su diseño, su conexión con los errores genéticos del pasado de InGen y su capacidad para generar caos lo convierten en el candidato perfecto para convertirse en el símbolo del desastre científico. El Dirks representa todo lo que puede salir mal cuando la humanidad intenta jugar a ser Dios sin entender completamente las consecuencias. Si logra sobrevivir a los eventos de Jurassic World Rebirth,
podríamos ver su influencia extendida en futuras entregas, ya sea como el líder de una nueva generación de híbridos o como el catalizador de una crisis mundial donde los experimentos genéticos se salgan completamente de control. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era donde los monstruos mutantes reemplacen a los dinosaurios clásicos como las principales amenazas de la saga? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, el Dirx no pasará desapercibido. ¿Crees que el D-Rex fue un error que Ingen no pudo contener o un monstruo creado con un propósito oculto? Análisis detallado de los dinosaurios en Jurassic World Rebirth. En Jurassic World Rebirth, los dinosaurios más icónicos regresan, pero no todo es como lo imaginamos en la paleontología real. ¿Cuánto de lo que vemos en pantalla es posible científicamente y cuánto es pura ficción? Quédate hasta el final para descubrir las licencias más sorprendentes. El espinosaurio, el titán acuático que rompe las reglas. En el tráiler de Jurassic World Rebirth, el espinosaurio emerge desde la orilla de una costa, su imponente vela dorsal sobresaliendo mientras acecha a los protagonistas a bordo de un barco. La escena es visualmente espectacular y establece a este dinosaurio como una amenaza clave en la película. Sin embargo, desde el punto de vista paleontológico, esta representación está llena de licencias creativas que los amantes de la ciencia pueden considerar problemáticas. El espinosaurio, conocido por su apariencia única y sus adaptaciones semiacuáticas, habitaba ecosistemas fluviales, lagunas y estuarios donde predominaban aguas dulces y poco profundas. No hay evidencia de que este depredador fuera capaz de sobrevivir o cazar en mar abierto, como lo sugiere la escena del tráiler. Sus adaptaciones anatómicas, como sus patas traseras relativamente cortas y sus dientes adaptados para atrapar peces, indican que probablemente acechaba en ríos y áreas pantanosas. El espinosaurio vivió hace aproximadamente 93 millones de años, durante el Cretácico inferior, mientras que el mosasaurio apareció 11 millones de años después, en el Cretácico tardío. Estos dos depredadores no solo no compartieron hábitats, sino tampoco periodos de existencia. Además, la idea de que distintas especies prehistóricas formaran alianzas estratégicas carece de sustento científico. Cada especie prehistórica se desarrolló bajo sus propios mecanismos de supervivencia y competencia, no bajo colaboraciones interespecies como lo sugiere la película. El Mosasaurus, el depredador marino que impresiona. Otra de las criaturas destacadas en el tráiler es el mosasaurio, el cual ofrece una de las secuencias más impactantes al saltar fuera del agua cerca de un barco, en un despliegue de poder y agilidad. Esta imagen busca capturar la fuerza bruta de este reptil marino. Pero desde una perspectiva científica, es poco probable que un Mosasaurus lograra ejecutar un salto tan pronunciado. El Mosasaurus, que podía medir más de 14 metros de largo, era un depredador formidable, pero su tamaño y peso hacían que su movilidad fuera principalmente horizontal, moviéndose a gran velocidad bajo el agua gracias a su poderosa cola. Aunque era ágil para emboscar a sus presas, el salto mostrado en la película, similar al de una orca, es una exageración cinematográfica para maximizar la emoción del espectador. Los registros fósiles indican que estos reptiles cazaban peces y otros animales marinos mediante emboscadas rápidas, pero no hay evidencia de que tuvieran la capacidad de saltar de forma similar a lo que se muestra en la película. Sin embargo, comparado con su representación en películas anteriores, donde se le muestra atrapando a un tiburón colgado por encima del agua, este salto podría considerarse una dramatización más moderada. La franquicia parece tener claro que el Mosasaurus es uno de los favoritos del público y sabe cómo explotarlo visualmente. Quetzalcoatlus, el gigante volador con la precisión de un jet. El Quetzalcoatlus, uno de los pterosaurios más icónicos, también hace su debut en el tráiler, presentándose como una de las criaturas más impresionantes visualmente. Este reptil volador aparece sobrevolando una llanura antes de atacar a los protagonistas en una escena cargada de tensión, donde defiende agresivamente su nido. Con una envergadura que se menciona en la película como comparable a la de un F-16, alrededor de 12 metros, esta comparación es sorprendentemente precisa. Los fósiles indican que el Quetzalcoatlus fue uno de los pterosaurios más grandes, capaz de surcar los cielos y también de caminar por tierra en busca de presas pequeñas.
Sin embargo, su comportamiento agresivo y su rápida respuesta al robo de huevos es una licencia creativa diseñada para añadir tensión narrativa. Si bien es posible que este pterosaurio defendiera su nido ante amenazas, no hay evidencia de que reaccionara de forma tan rápida y violenta como lo muestra la película. En la naturaleza, los animales suelen priorizar la seguridad y evitan confrontaciones cuando es posible. Aún así, la escena logra su propósito: destacar la majestuosidad y el peligro potencial del Quetzalcóatlus en su entorno. ¿Te parece creíble este nivel de agresión o lo ves como un recurso narrativo exagerado? El Tiranosaurio Rex, el depredador favorito de la franquicia. El regreso del T-Rex en el tráiler es uno de los momentos más esperados por los fanáticos. La escena muestra al depredador emergiendo de un bosque denso, rugiendo y persiguiendo a un personaje que intenta escapar escondiéndose en el agua. Físicamente, la representación del T-Rex en la franquicia ha sido generalmente acertada. Su cráneo masivo, extremidades traseras poderosas y cuerpo robusto lo convierten en una criatura imponente, acorde con los registros fósiles. Sin embargo, la idea de que caza en el agua es cuestionable. El T-Rex era principalmente un depredador terrestre, aunque es posible que se acercara a fuentes de agua para cazar animales que se desplazaban por allí. La escena parece diseñada para explotar su ferocidad, aumentando la tensión al combinar su velocidad con la desesperación de sus víctimas. Aunque científicamente podría considerarse exagerada, esta representación refuerza su papel como el rey de los dinosaurios. ¿Te parece adecuado este equilibrio entre ciencia y espectáculo? Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. Velociraptor, el cazador estratégico que fascina. Los Velociraptors vuelven a desempeñar un papel clave, acechando a los protagonistas en una instalación abandonada y destacando por su agilidad e inteligencia. Sin embargo, esta representación es probablemente una de las más alejadas de la realidad paleontológica. Los Velociraptors reales eran mucho más pequeños, alrededor de 2 metros de largo y 15 kilogramos de peso, y estaban cubiertos de plumas, lo que los hacía más parecidos a aves que a los reptiles escamosos mostrados en pantalla. Otro aspecto exagerado es su comportamiento coordinado. Si bien algunos estudios sugieren que podían cazar en pequeños grupos, no hay evidencia de que mostraran el nivel de estrategia compleja que se ve en la película. Este enfoque cinematográfico ha sido una constante desde Jurassic Park, destacando a los Velociraptors como cazadores organizados para añadir tensión. Los saurópodos, gigantes pacíficos que dominan el paisaje. Los saurópodos, con su inmenso tamaño y majestuosa presencia, aparecen en el tráiler desplazándose por paisajes verdes. Aunque no se especifica su especie, es probable que se trate de un Argentinosaurus o un Brachiosaurus, dos de los saurópodos más reconocidos. Sus largos cuellos les permitían alcanzar la vegetación alta, y su presencia en la película enfatiza su papel en el equilibrio de los ecosistemas prehistóricos. A pesar de su apariencia pacífica, la película podría exagerar ciertos comportamientos para aumentar la emoción. En la naturaleza, estos gigantes eran relativamente inofensivos y preferían evitar confrontaciones. Sin embargo, su tamaño masivo los convierte en una presencia imponente que la película explota visualmente. Los híbridos. La ciencia ficción llevada al límite. Los híbridos han sido una constante en la franquicia desde la introducción del Indominus Rex. En Jurassic World Rebirth, la tradición continúa, aunque los detalles específicos de los nuevos híbridos aún no han sido revelados. Estos experimentos genéticos, diseñados para mezclar características de distintas especies, no tienen base científica, pero su objetivo es explorar los límites de la manipulación genética en un contexto cinematográfico. Consolidando el análisis, ciencia y ficción en constante tensión. En Jurassic World Rebirth, los dinosaurios vuelven a la vida en un espectáculo visual que mezcla ciencia real y licencias creativas. Por un lado tenemos criaturas como los saurópodos y el Quetzalcóatlus, cuya representación física y su papel en el ecosistema son, en gran medida, fieles a la evidencia fósil. Sin embargo, cuando entramos en detalles como el comportamiento de los Velociraptors o las impresionantes hazañas acuáticas del espinosaurio y el mosasaurio, es evidente que la franquicia opta por priorizar la emoción sobre la precisión científica. Los híbridos, en particular, representan el extremo más alejado de la paleontología, al ser puras construcciones de ficción diseñadas para explorar los miedos y las maravillas de la manipulación genética. Este enfoque no es accidental. La saga Jurassic World no pretende ser un documental.
sino una obra de entretenimiento que combina la nostalgia por la historia natural con la emoción del cine de acción. Al exagerar ciertos aspectos o incluso inventar nuevos, logra mantener a los espectadores al borde de sus asientos mientras juegan con los conceptos de lo que podría ser posible en un futuro donde la ciencia desafíe sus propios límites. Aunque el cine nos transporta a mundos imposibles, es importante reconocer cuándo estamos disfrutando de una dramatización y cuándo nos acercamos al conocimiento científico real. La clave está en valorar ambos. ¿Crees que algún día la ciencia podría acercarse a crear híbridos como los que vemos en Jurassic World? ¿O es un sueño imposible? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. ¿Qué es realmente la nueva isla de Jurassic World Rebirth? ¿Te has preguntado cuál es el secreto detrás de esta misteriosa isla que aparece en Jurassic World Rebirth? Lo que parecía ser solo una expansión más del universo jurásico, resulta ser un lugar con una historia oscura y clave para entender los orígenes de los dinosaurios. Quédate conmigo porque te lo voy a explicar todo. Una nueva isla lejos de las 5 muertes. A lo largo de la historia de la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World, hemos conocido 2 islas icónicas que se han convertido en símbolos del caos desatado por la clonación de dinosaurios. Por un lado, Isla Nublar fue el epicentro de los parques temáticos, donde los sueños de John Hammond se convirtieron en una realidad desastrosa. Por otro lado, Isla Sorna funcionaba como un complejo de producción y cría, asegurando un suministro constante de animales genéticamente diseñados para poblar los parques. Sin embargo, en Jurassic World Rebirth nos encontramos con una tercera isla, muy diferente y alejada de las conocidas 5 muertes. Este nuevo lugar se sitúa a más de 500 kilómetros de distancia, en pleno océano Atlántico. Su descubrimiento no es casual. Representa el inicio de la experimentación genética de InGen. Aunque en apariencia pueda parecer un simple añadido a la saga, su verdadera relevancia radica en su papel como el laboratorio primario donde se llevaron a cabo los primeros intentos de clonar dinosaurios. Es en esta isla donde se gestaron los errores iniciales y donde se puede ver la historia oculta que precedió al Parque Jurásico. Lo que alguna vez fue un enclave de investigación científica, terminó convirtiéndose en un cementerio viviente de experimentos fallidos. Este aspecto es crucial, ya que marca el comienzo de los problemas éticos y técnicos que eventualmente llevaron al colapso del sueño de Hammond. El origen oculto de InGen. La mayoría de los fanáticos conocen a InGen como la empresa visionaria que creó el Parque Jurásico. No obstante, pocos saben que antes de las exitosas recreaciones de dinosaurios exhibidas en Isla Nublar, hubo un periodo experimental lleno de fracasos y resultados inesperados. Esta isla misteriosa fue el primer laboratorio secreto de la compañía, donde los científicos de InGen llevaron a cabo sus investigaciones pioneras. En lugar de ser un centro de entretenimiento, esta isla funcionó como una base de pruebas para los primeros experimentos de clonación genética. Aquí se enfrentaron a problemas técnicos, errores en el proceso de extracción de ADN y combinaciones genéticas defectuosas. Los resultados eran criaturas con anomalías físicas y comportamientos agresivos, muy alejadas de la imagen de los majestuosos dinosaurios que Hammond quería mostrar al mundo. Un ejemplo de estas fallas es el espinosaurio, una de las criaturas más emblemáticas que habita en esta isla. Sus dientes mal alineados y su mandíbula sobresaliente son evidencia clara de los errores del laboratorio. Este dinosaurio, aunque poderoso, no cumplía con los estándares estéticos o funcionales de los parques, lo que lo convirtió en uno de los muchos ejemplares descartados y abandonados en esta isla. Dinosaurios descartados por su apariencia o comportamiento. Los parques jurásicos no solo requerían dinosaurios reales, sino también criaturas visualmente atractivas y seguras para el público. Los animales exhibidos debían ser imponentes pero controlables, lo que dejaba fuera de consideración a cualquier espécimen que presentara deformidades o comportamientos impredecibles. En esta nueva isla, se encuentran todos aquellos ejemplares que no cumplían con esos criterios. Muchos de los dinosaurios aquí tenían problemas genéticos evidentes, extremidades desproporcionadas, dientes desalineados o comportamientos violentos imposibles de domesticar. En algunos casos, la agresividad extrema era el resultado de fallas en la combinación del ADN, lo que convertía a estos animales en amenazas letales. Lo que en principio fue una instalación científica terminó siendo un vertedero biológico, un espacio donde los especímenes defectuosos fueron dejados a su suerte. Este entorno abandonado permitió que los dinosaurios evolucionaran sin intervención humana, desarrollando nuevas características y comportamientos desconocidos hasta ahora. Similitudes con el parque original.
Aunque esta isla se encuentra en una región completamente diferente, no podemos ignorar las similitudes que comparte con el parque original de Isla Nublar. Una de las más notorias es la infraestructura utilizada por InGen. Las vallas eléctricas que rodean los recintos son idénticas a las del primer parque, lo que demuestra que esta tecnología ya estaba en desarrollo mucho antes de la inauguración oficial de Jurassic Park. Esto también nos indica que InGen había diseñado y probado muchos de los sistemas de seguridad en esta isla antes de trasladarlos a Isla Nublar. Sin embargo, debido a la naturaleza impredecible de los dinosaurios aquí presentes, no todos los sistemas fueron efectivos. Las constantes fallas en el control de los animales pudieron haber sido una de las razones por las que esta instalación fue abandonada. Estas similitudes no solo resaltan los orígenes compartidos, sino que también reflejan los errores repetitivos de InGen, una confianza excesiva en la tecnología y la subestimación de los riesgos biológicos. ¿Por qué los dinosaurios aquí son diferentes? A primera vista, los dinosaurios de esta isla pueden parecer familiares, pero un análisis más detallado revela anomalías que no encontramos en los ejemplares de Isla Nublar o Isla Sorna. Esto se debe a que estos animales son el resultado de los primeros intentos de clonación, cuando la tecnología de InGen aún estaba en una fase experimental. Los defectos genéticos como extremidades desproporcionadas, escamas mal formadas y comportamientos impredecibles son comunes en esta población. A diferencia de los dinosaurios perfectos que se exhibían en los parques, estos especímenes no fueron diseñados para impresionar al público, sino que representan el lado oscuro de la ciencia genética. Imagina qué podría suceder si uno de estos ejemplares, con sus mutaciones impredecibles, lograra escapar al mundo exterior. El caos generado por una criatura de este tipo podría superar con creces los incidentes que hemos visto hasta ahora en la saga. Un riesgo mayor. Experimentos abandonados. Cuando InGen decidió abandonar esta instalación, dejó atrás un ecosistema descontrolado. Sin la supervisión humana, los dinosaurios evolucionaron libremente, adaptándose a las condiciones del entorno y desarrollando comportamientos únicos. Este proceso natural de evolución, combinado con los errores genéticos iniciales, podría haber dado lugar a nuevas especies híbridas desconocidas. La posibilidad de que existan depredadores aún más peligrosos en esta isla convierte a este lugar en un foco de riesgo biológico. A diferencia de Isla Nublar, donde los dinosaurios eran monitoreados y gestionados, aquí no hay barreras que detengan su desarrollo. Si alguien decide explorar esta isla, podría enfrentarse a criaturas impredecibles y letales. ¿Cuál es el verdadero propósito de esta isla en Jurassic World Rebirth? Más allá de ser una simple localización, esta isla representa un puente entre el pasado y el futuro de la franquicia. Al traer de vuelta los experimentos olvidados de InGen, Rebirth podría explorar cómo los errores del pasado continúan generando consecuencias devastadoras. Esta isla también abre la puerta a nuevas tramas relacionadas con el abuso de la ingeniería genética y el impacto ambiental de los dinosaurios descontrolados. ¿Será este el escenario donde finalmente veamos el colapso total de la humanidad frente a sus creaciones? El verdadero peligro no radica solo en los dinosaurios, sino en el legado de decisiones equivocadas que InGen dejó atrás. Este nuevo enclave no es solo una isla más, sino la raíz de los errores genéticos de InGen, un laboratorio de fracasos que evoluciona sin control. Aquí, los dinosaurios defectuosos muestran cómo la ambición científica desmedida puede derivar en consecuencias catastróficas que aún hoy amenazan el equilibrio de la humanidad. Manipular la naturaleza sin entender sus límites puede traer consecuencias que ni el mejor avance tecnológico puede contener. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. ¿Qué te parece esta revelación sobre la nueva isla? ¿Crees que estos dinosaurios olvidados son una amenaza real o solo un recordatorio de los fracasos de InGen? Déjamelo saber en los comentarios. Y no te pierdas la parte 2, donde te cuento más detalles secretos de Jurassic World Rebirth. El Tyrannosaurus Rex, conocido como el rey de los lagartos tiranos, es uno de los dinosaurios más icónicos que jamás haya existido, tanto en la vida real como en la cultura popular. Su reputación como un depredador aterrador y dominante ha sido consolidada no solo por los hallazgos paleontológicos, sino también por su representación en películas como las sagas de Jurassic Park y Jurassic World. Sin embargo, existen diferencias significativas entre el verdadero T-Rex, que vivió hace unos 66 millones de años, y su contraparte cinematográfica, que ha capturado la imaginación de millones de personas. En la vida real, el Tyrannosaurus Rex era un animal impresionante que habitó en lo que hoy conocemos como América del Norte, específicamente en ambientes boscosos y húmedos del período Cretácico tardío.
Este carnívoro bípedo podía medir hasta 12 metros de largo, 4 metros de altura hasta las caderas y pesar entre 8 y 14 toneladas, según las estimaciones más recientes. Su mordida era una de las más potentes de todos los tiempos, capaz de pulverizar huesos y acceder a la médula de sus presas. Además, los estudios de fósiles han revelado que el T-Rex tenía un sentido del olfato extremadamente desarrollado, lo que le permitía rastrear presas a largas distancias. Su visión binocular le otorgaba una percepción de profundidad superior, útil tanto para cazar como para interactuar con su entorno. A pesar de su gran tamaño y su apariencia imponente, el T-Rex también tenía brazos notablemente pequeños, que, aunque cortos, eran sorprendentemente fuertes y probablemente utilizados para sostener a sus presas durante la alimentación. En cambio, el T-Rex de Jurassic Park y Jurassic World es una versión dramatizada que se ha convertido en el rostro de la franquicia. En las películas, el T-Rex es presentado como un depredador implacable, con un diseño que enfatiza su ferocidad. Sin embargo, hay muchas libertades artísticas tomadas en su representación. Por ejemplo, en la realidad científica actual, se cree que el T-Rex posiblemente tenía plumas, especialmente durante sus etapas juveniles, mientras que en las películas es retratado con una piel completamente escamosa y desnuda. Esto se debe, en parte, a que cuando se estrenó la primera película de Jurassic Park en 1993, el conocimiento sobre los dinosaurios emplumados aún no estaba tan avanzado como lo está hoy. Otro aspecto que difiere entre el T-Rex real y su versión de Hollywood es su comportamiento. En las películas, el T-Rex se muestra como un cazador activo que persigue incansablemente a sus presas, incluidos los humanos, con una velocidad y maniobrabilidad que, en la vida real, habrían sido poco probables para un animal de su tamaño. Los estudios biomecánicos sugieren que el T-Rex real probablemente no era tan rápido como se muestra en las películas. Se estima que su velocidad máxima rondaba los 20 a 30 km por hora, y su enorme masa corporal habría hecho que girar bruscamente fuera un desafío. Además, aunque el T-Rex era sin duda un cazador formidable, también se cree que podría haber sido un carroñero oportunista, alimentándose de cadáveres cuando la oportunidad se presentaba, algo que no se refleja en su representación cinematográfica. El T-Rex de las películas también tiene habilidades sensoriales exageradas. Una de las escenas más recordadas de Jurassic Park es aquella en la que el T-Rex caza basándose únicamente en el movimiento de sus presas. En la realidad, esto es improbable, ya que el T-Rex real contaba con un conjunto de sentidos mucho más avanzados, incluidos un oído agudo y una visión binocular. La idea de que solo podía detectar movimiento fue una decisión creativa para aumentar la tensión narrativa, pero no tiene base en la paleontología moderna. Otro elemento que separa al T-Rex real de su versión cinematográfica es su interacción social. En Jurassic World, los dinosaurios, incluido el T-Rex, son presentados con comportamientos que se asemejan a los de mamíferos sociales, como establecer territorios o formar alianzas temporales. En la realidad, no hay pruebas concluyentes de que el T-Rex tuviera un comportamiento social complejo. Por el contrario, algunos fósiles sugieren que estos animales podrían haber tenido encuentros agresivos entre ellos, como lo indican las marcas de mordeduras halladas en los huesos de otros T-Rex. En conclusión, el Tyrannosaurus Rex real y el de las películas representan dos caras de la misma moneda. Por un lado, el T-Rex real es una maravilla de la naturaleza que continúa fascinando a los paleontólogos con cada nuevo hallazgo. Por otro lado, el T-Rex de Jurassic Park y Jurassic World es un ícono cultural que ha inspirado a generaciones a interesarse por la paleontología y los dinosaurios. Aunque existen diferencias notables entre ambos, lo que ambos comparten es su capacidad para capturar nuestra imaginación y recordarnos lo asombroso que es el mundo de los dinosaurios. El Tyrannosaurus Rex real y su contraparte cinematográfica de Jurassic Park y Jurassic World no solo difieren en aspectos científicos y artísticos básicos, sino que también existen curiosidades y peculiaridades adicionales que hacen aún más fascinante esta comparación. Uno de los elementos más intrigantes del T-Rex real es su desarrollo a lo largo de su vida. Los estudios de paleontología han revelado que los T-Rex juveniles no solo eran más pequeños, sino también más ágiles,
y con características que diferían significativamente de los adultos. Mientras los T-Rex adultos eran imponentes, robustos y con una fuerza inmensa en su mordida, los jóvenes eran más delgados, con extremidades más largas en proporción a su cuerpo, lo que les daba mayor velocidad. Esto ha llevado a los científicos a teorizar que las crías de T-Rex ocupaban nichos ecológicos diferentes a los adultos, posiblemente cazando presas más pequeñas antes de alcanzar el tamaño necesario para enfrentarse a animales más grandes. En las películas, estas diferencias no se exploran y los T-Rex suelen ser retratados de manera uniforme sin importar su edad. Otro detalle importante que no se refleja en las películas es la biomecánica de sus patas traseras. El T-Rex real tenía piernas diseñadas para la resistencia más que para la velocidad extrema. Aunque podía correr en ráfagas cortas, lo más probable es que dependiera de su fuerza para emboscar a sus presas en lugar de perseguirlas largas distancias. En las películas, sin embargo, el T-Rex es presentado como un velocista ágil, capaz de mantener persecuciones de alto impacto, como en la famosa escena donde persigue a un jeep. Esto se hizo para intensificar la emoción y el peligro percibido, pero se aleja de lo que sería físicamente posible para un animal de su tamaño. Finalmente, existe la cuestión de su interacción con el entorno y otros animales. En las películas, el T-Rex suele ser mostrado como el depredador alfa, enfrentándose a todo tipo de criaturas sin ser desafiado. En la realidad, aunque era sin duda el ápice de su ecosistema, compartía su hábitat con otros depredadores y carroñeros que competían por recursos. Además, estudios recientes sugieren que el T-Rex pudo haber sido más inteligente de lo que inicialmente se creía, con un cerebro relativamente grande en comparación con otros dinosaurios carnívoros. Esto habría influido en su capacidad para planificar ataques, reconocer patrones y adaptarse a su entorno de manera más eficiente. En resumen, el T-Rex real y el de Jurassic Park son dos versiones del mismo animal, cada una con su propio propósito. Mientras que el primero era una maravilla de la naturaleza, adaptado para sobrevivir en un mundo hostil, el segundo es un producto de la imaginación humana, diseñado para emocionar y aterrorizar a las audiencias. Ambos, sin embargo, tienen un impacto duradero en nuestra percepción de los dinosaurios y en cómo los vemos como símbolos de poder y misterio. Y así, el épico enfrentamiento entre el Tyrannosaurus Rex de la vida real y el titán cinematográfico de Jurassic Park llega a su fin. Pero la verdadera pregunta permanece: ¿prefieres al depredador que dominó la Tierra hace millones de años o al monstruo inmortalizado por el cine? Aunque uno existió en carne y hueso y el otro en imaginación, ambos han dejado una huella imborrable en nuestra fascinación por los dinosaurios. El mito, la ciencia y la fantasía chocan en un espectáculo eterno que sigue inspirando al mundo. ¿Qué otros secretos y leyendas del pasado están esperando ser descubiertos? La historia no termina aquí, y tú formas parte de ella. Hasta la próxima aventura prehistórica, donde exploraremos lo inimaginable. Nunca adivinarás el monstruo clásico en el que se inspiraron para crear al Indoraptor. Este dinosaurio es el gran villano de El Reino Caído, la secuela de la saga protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. En este nuevo video, hablaremos sobre el Indominus Rex, porque es un monstruo, lo que han creado no es un dinosaurio. Antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido de este tipo. Sin más que decir, empecemos. Indominus Rex, latín el rey indomable, es un dinosaurio terópodo híbrido transgénico y única especie del género Indominus. La especie consistió de una hembra creada mediante ingeniería genética por el Dr. Henry Wu en 2012 y nombrada por International Genetic Technologies. Estaba destinado a ser una de las próximas atracciones del parque temático Jurassic World en Isla Nublar, pero la fecha real en la que se exhibiría cambió varias veces debido a problemas de gestión derivados de su naturaleza impredecible. Fue creada recombinando el ADN de diversas especies, con el fin de conseguir un ejemplar espectacular que atrajera a más visitantes al parque temático,
aunque luego se reveló que fue creada con fines militares. Indominus Rex fue el género híbrido más avanzado diseñado en ese momento. Su genoma se construyó insertando genes de varias especies en una plantilla. Este híbrido fue creado mediante la combinación de los rasgos genéticos de varias especies: Giganotosaurus, Tyrannosaurus Rex, Velociraptor. Se teoriza que podría ser de Sornaensis debido a algunas características presentes tanto en la Indominus como en el Indoraptor. Therizinosaurus, Majungasaurus, Rugops, Carnotaurus, Aucasaurus, Abelisaurus, Viavenator, Quilmesaurus, Pygnomesaurus, Afrovenator, Deinosuchus, Víbora de Foceta, rana verde de ojos rojos y sepia, además de varios animales modernos no revelados para mejorar sus aptitudes depredadoras. La creación de 2 Indominus sanos y viriles se logró entre 2009 y 2012. El sitio web de Jurassic World afirma que esta especie se originó en el laboratorio de creación Hammond, pero aunque la investigación genética pudo haberse realizado aquí, es más probable que nacieran en el laboratorio de genética de campo, ya que esta instalación estaba fuera del alcance del público. Se consideró que tenía más potencial que el Scorpius, ya que su comportamiento era menos errático. Tras la eclosión, a cada uno de los especímenes se le colocó un implante de seguimiento RFID sudérmico que actualizaría constantemente la red informática de Jurassic World con la ubicación y la biometría de los dinosaurios. Los implantes se colocaron en la espalda de los animales, justo por encima del hombro izquierdo en al menos uno de ellos. Las Indominus estaban destinadas a vivir en un recinto con paredes físicas y, por lo tanto, no se habrían visto afectadas por el sistema de vallas invisibles del parque, pero a diferencia de otros animales en los que este era el caso, sus implantes de seguimiento estaban programados para electrocutarlas si se acercaban demasiado a otras atracciones del parque. Esta fue presumiblemente una medida de seguridad adicional. En un punto desconocido antes de noviembre de 2014, una de las Indominus canibalizó a la otra. Esta información no fue transmitida a Simon Masrani, quien aún no había visto a los animales en persona. Indominus Rex muestra características de una amplia gama de animales, debido a los genes estructurales que provienen de muchas especies diferentes. Su cabeza muestra claramente la influencia de especies de abelisáuridos y carcharodontosáuridos, con sus pequeños cuernos supraorbitarios cónicos y escamas decorativas en particular, provenientes de su herencia abelisáurida. La forma del cráneo está determinada por los genes del Tyrannosaurus y del Carcharodontosaurus en su genoma. Los dientes, 74 en total, son de apariencia cónica debido a la inclusión de ADN de cocodrilo. El subadulto visto en 2015 mostró una serie de dientes rotos o dañados que sobresalían en varios ángulos. Sus dientes miden 25 centímetros, 9,8 pulgadas, en promedio, y se reemplazan continuamente a lo largo de su vida, como ocurre con la mayoría de los terópodos. Parece haber más dientes en la mandíbula inferior que en la superior, y los dientes en la parte delantera de la mandíbula inferior tienden a sobresalir hacia afuera y crean una apariencia de canasta en la mandíbula inferior. Las mandíbulas son largas y relativamente estrechas, capaces de dilatarse en un ángulo muy amplio de manera similar a las serpientes. En su cara, la piel parece tirante, lo que hace que los rasgos esqueléticos se delineen claramente. Esto incluye cavidades similares a las fosas loreales utilizadas por las víboras de pozo para detectar la radiación térmica. Aparecen púas de color gris en la parte superior de su cabeza. Las fosas nasales son bastante grandes. Similares a las de esto incluye cavidades similares a las fosas loreales utilizadas por las víboras de pozo para detectar la radiación térmica. Aparecen púas de color gris en la parte superior de su cabeza. Las fosas nasales son bastante grandes. Similares a las de esto incluye cavidades similares a las fosas utilizadas por las víboras de pozo para detectar la radiación térmica. Aparecen púas de color gris en la parte superior de su cabeza. Las fosas nasales son bastante grandes, similares a las de Tyrannosaurus, y los ojos miran hacia adelante con escleróticas anaranjadas y pupilas con rendijas negras similares a las de la mayoría de las subespecies de Velociraptor. Para proteger sus ojos, el Indominus tiene membranas nictitantes transparentes y gruesas que se originan en el canto medial de cada ojo,
Tiene una lengua rosada triangular comparativamente corta, que no es lo suficientemente larga para llegar a los labios. Porque dicen que es un monstruo, cuando el único espécimen sobreviviente entró en la naturaleza, fue inmensamente destructivo para su hábitat, ya que se involucró en una matanza excesiva. Mató a un Brachiosaurus al tenderle una emboscada en un área densamente boscosa, y luego mató a 6 apatosaurios lacerándolos en las caderas, el pecho, flancos, hombros y el cuello. También mató a un Ankylosaurus mordiéndole la garganta y rompiendo la médula espinal después de volcar al animal. Más tarde se vio que se comportaba agresivamente con los pteranodones, pero no pudo matar a ninguno. Durante las peleas con algunas de sus víctimas, destruyó la vida vegetal local debido a su gran tamaño. Las únicas especies que realmente se benefician de su presencia son los carroñeros, como las aves que se ven alimentándose de los cadáveres de Apatosaurus. Se demostró que la única interacción positiva intencional en la que participaba el Indominus fue con 4 velociraptors modificados genéticamente. Al reconocerlos como algo similar a sí mismo, el híbrido estableció una comunicación rudimentaria con las rapaces y formó una relación simbiótica mutua con ellas. Las rapaces eran más pequeñas y, por lo tanto, más sigilosas y ágiles que las Indominus, lo que les permitía eliminar al personal de InGen Security con mayor facilidad. Mientras tanto, el tamaño y el poder del Indominus protegerían en teoría a las rapaces. Sin embargo, esta relación resultó ser inherentemente inestable, ya que el Indominus no podía tolerar ningún desafío a su autoridad. Uno de los velociraptores, un individuo llamado Blue, se negó a matar a Owen Grady debido a su conexión familiar con el humano que la había criado desde la infancia. El Indominus luego se enfureció e intentó matar a Blue, lo que volvió a las rapaces restantes contra el dinosaurio híbrido, que procedió a matarlos. Indominus también demostró cierta capacidad de comunicación con Carnotaurus, un terópodo con el que comparte varios genes estructurales. Durante el incidente de 2015, el Indominus fugitivo estuvo involucrado en un breve enfrentamiento territorial en el recinto de Carnotaurus. Más tarde se descubrió que la cerca del prado se había roto desde el interior, aunque el Indominus la había empujado desde fuera. Además, el Carnotaurus fugitivo que había estado involucrado en el enfrentamiento no mostraba signos de haber estado en una pelea física. Esto sugiere que el Indominus debilitó la cerca lo suficiente para que el Carnotaurus pudiera escapar, y no luchó contra el dinosaurio más pequeño. Sin embargo, los dos tampoco cooperaron después de la fuga. Se vio a Indominus Rex en combate con una hembra Tyrannosaurus Rex, aunque en este caso el tiranosaurio instigó la lucha con fines territoriales. El Indominus probablemente habría sido el vencedor, pero debido a circunstancias complicadas, se vio arrinconada en la orilla de la laguna de Jurassic World, donde fue presa de un Mosasaurus. Lo que quedó de su esqueleto finalmente se convirtió en un hábitat para la vida marina bentónica y los peces pequeños. ¿Qué te pareció esta bestia? Dime tu opinión en los comentarios. Y con esto llegamos al final. Espero que este contenido te sirva de ayuda. No olvides romper el botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.